Bueno, ahora viene Tomás, nos va a presentar un proyecto que lleva que se llama Bookies, que empezó hace relativamente poco. Ellos le llaman una propuesta literaria o una experiencia literaria. ¿Contamos anécdota o qué? Porque es que también nos conocemos. ¿Cuál es la anécdota? Depende de la anécdota. Bueno, no será ninguna picante, porque no la hay, quiero decir que no. Igual, no Bueno, tanto. pues nada, que Tomás es amigo de un amigo de la universidad, ¿no? Y hace gracia porque, o sea, he tenido amigos del colegio, de la universidad, es como muy gracioso. Bueno, a mí me hace mucha gracia. Vale, ya me callo, venga, va. Dale, que está nervioso y no me sigue los chistes. Cuando quieras. Vale, ya. Vale, buenas tardes. Yo vengo a explicar hoy un proyecto que lanzamos hace pocos meses con mucha ilusión, y un poco lo que me gustaría explicar son las motivaciones y las reflexiones que nos llevaron a crear este proyecto. A la base de nuestro proyecto hay una pregunta que igual es muy manida o un poco cansina, que es ¿por qué no se lee o por qué se lee poco? Cuando nosotros reflexionamos, el primer sitio en el que encontramos una explicación a esto es en la escuela. La escuela para nosotros no funcionó como un espacio donde realmente se nos ilusionara con la lectura, sino más bien todo lo contrario. Y pensamos que esto es porque las lecturas o los libros que se nos proponían en aquel momento tenían muy poco que ver con lo que nos interesaba o con cuál era nuestra vida en aquel momento. Otro de los sitios de invitación a la lectura son las librerías. Las librerías, en cambio, sí que han entendido la necesidad de la seducción. Son espacios que de una parte para aquí, estratégicamente están muy bien definidos y sobre todo tienen una estampa que es maravillosa y es un sitio en el que vemos millones de libros, ¿no? Vemos muchísimos libros. Lo que pasa es que este estímulo sobre el que trabajan funciona a la vez también como una especie de barrera para la lectura, ¿no? Esta barrera, de alguna forma, es el volumen de la oferta. Delante de un volumen tan enorme de libros, nos hacemos una pregunta y se genera una incertidumbre que es lógica, y es ¿qué libro escojo o qué libro me gustaría leer? Si vamos al online, las librerías online, el principal canal de consumo de libros actuales, son una reproducción exacta de lo que sucede ahora mismo con las librerías. Lo que pasa es que han potenciado al máximo el estímulo, banners a todo color, call to action, las últimas novedades, miles de secciones, y ya no nos ofrecen miles de libros como en una librería normal, sino que nos ofrecen centenares de miles o millones. Y si buscamos un cambio de paradigma, algo nuevo, asociado normalmente a las nuevas tecnologías o a Internet, encontramos proyectos como estos, que todos parten del mismo modelo. Y es paga una tarifa plana y podrás leer ya no miles de libros, sino todos los libros que existen. Esto al final parte de una contradicción, y es que en España se leen de media unos 30 libros, una persona lee más o menos de media unos 11 libros. Uno, da igual, aunque leyera 30, 40 o 50 libros, ¿qué necesidad hay de una oferta tan excesiva? Porque al final lo que queremos no es leer todos los libros, sino que seguramente lo que queremos es tener ganas de leer y leer un libro que nos guste o que nos dé placer. Al final, si hacemos un repaso por lo que hemos explicado, que ha sido de una forma un poco rápida, en la escuela sí que hay una prescripción, nos recomiendan en un universo enorme de libros algunos, pero no hay seducción, y en las librerías, en cambio, sí que hay una seducción a su manera, pero no hay ninguna selección sobre nada. Intentamos, esta es pues de una forma un poco rápida, la reflexión que está al origen de Bookish, ¿no? Nos hubiera gustado crear algo que uniera estas dos cosas, la capacidad de recomendarte algo, de prescribirte algo, y la capacidad también de seducirte o emocionarte con la lectura. No somos nada nuevo, nada increíble, somos un formato que ya se conoce, que es la suscripción mensual, lo que pasa que la hemos intentado transformar de alguna forma. ¿Qué hacemos? Si te suscribes a Bookish, te enviamos cada mes un libro y un único libro. ¿Por qué uno? Bueno, porque nos parecía una medida posible, una medida ajustada a las personas hoy en día y que da espacio para otras cosas. La pregunta lógica es, ¿qué tipo de libro recomendáis? Bueno, seguimos varias premisas antes de recomendar un libro cada mes. La primera es que ha de ser un libro que tenga alguna propuesta literaria, que tenga calidad literaria, en lo que igual podríamos entrar, ahora es un poco difícil. Y la segunda es que sea entretenido. Es decir, ok a la literatura, pero ok también a una literatura igual que esté un poco desacralizada, que sea también un entretenimiento. Después también ha de ser una novedad literaria, es decir, los libros que enviamos son forzosamente un libro que acaba de salir a las librerías o está a punto de hacerlo. Y además nunca decimos qué libro vamos a enviar. Es una sorpresa. ¿Por qué una sorpresa? Pues porque las sorpresas muchas veces hacen ilusión y la ilusión nos parecía un vehículo interesante para llegar a un libro. El libro viene en una caja como esta, una caja artesanal, personalizada para cada libro y de calidad,
¿Por qué poner esfuerzo en el embalaje? Bueno, porque estábamos un poco cansados del embalaje, de los embalajes de Amazon y demás. Teníamos ganas de transmitir un poco el valor de aquello que contiene, que en definitiva es un libro. Además del libro, viene una especie de guía de lectura, un imprimible desplegable por las dos caras, que en la cara delantera tiene una propuesta para leer antes de empezar el libro y en la trasera una propuesta para leer después del libro. Como no tenemos la necesidad de vender, como hacen las contraportadas de los libros, porque para ser honestos ya hemos vendido el libro, podemos hacer un poco lo que nosotros recordamos que hicieron los buenos profesores con nosotros, ¿no? Señalarnos algunas cosas que por el hecho de saberlas o de encontrarlas o de recordarlas en un libro nos hacen querer lo que leemos, ¿no? Nos hacen que nos guste. Además de esto, incluimos una ilustración hecha por un artista especialmente para aquel libro y para aquella edición de Bookish. Al final, el objetivo de esto es enriquecer de alguna forma la novela con una perspectiva nueva y la perspectiva del arte, por un lado pensamos que es interesante y por otro seguramente también está muy vinculado a la literatura. Y para terminar, dentro de este Aleph que proponemos de alguna forma de libros, siempre hay algún complemento sorpresa. Aquí el que veis, para poner también es sorpresa, para poner un ejemplo, son unas semillas de clavel africano. ¿Por qué clavel africano? Porque era la flor de nuestra tercera edición de Bookish y nos pareció bonito que la pudieras plantar y de alguna forma trasladar la ficción a casa, ¿no? Lo que acabas de leer, pues verlo ahí en el balcón o en el comedor. Para que Bookish existiera, teníamos claro que tenía que estar adaptado al mundo, ser asequible, cuesta muy poco más de lo que cuesta un libro, 21,95 €, viene con toda esta experiencia, te lo enviamos a casa sin costes de envío y te puedes desuscribir, digamos, cuando quieras, pausarlo o hacer lo que te dé la gana. No nos gustaría venir aquí a explicar que de alguna forma hemos resuelto el problema de la lectura en Cataluña, en España o en ningún sitio. Pero si de alguna forma con Bookish la gente pues, descubriera nuevos autores, conociera editoriales que valen la pena, estuviera un poco al día de lo que se publica o tuviera la ilusión por leer o por tener un libro bonito encima de la mesita de noche, pues nos sentiríamos satisfechos. Y nada, muchas gracias y ha sido un placer.